Hola amados, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Durante estos días hemos estado reflexionando sobre el tema Un nuevo tiempo para perdonar. Todos nosotros tenemos algo que decir al respecto. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos sido dañados, afectados, hemos sido de alguna manera tocados por situaciones que nos han afectado, nos han marcado en algún momento dado nuestras vidas. Todos nosotros, cual más, cual menos, hemos vivido quizás la traición de un amigo, la traición de un ser querido, la traición de una persona cercana a nosotros. Cuesta hablar de perdón cuando uno tiene dolor en el corazón. Cuesta hablar del perdón cuando quizás aún hay heridas no sanadas o hay rencores o hay odios que se han ido con el tiempo fortaleciendo y es como esa herida que se llena de una costra por fuera, pero al sacar la costra esa herida está infectada. Vemos la costra y creemos que todo está sanando, pero cuando sacamos la costra, esa herida está infectada. De la misma manera, nosotros pasamos por tiempos difíciles, complejos, donde hay situaciones que nos marcan, que nos afectan, que nos dañan, que nos hieren. Por eso el perdón es una actitud del corazón. Yo decido estar en paz o no estar en paz. Es una actitud del corazón. Entonces, el perdón no solamente tiene que ver con un tema de sentimientos, porque todos nosotros en algún momento dado no sentimos perdonar. No sentimos perdonar a esa persona que nos jugó chueco, que fue malagradecida, que nos dañó, que se rió, que se burló, que nos afectó, que nos traicionó. Traicionó nuestra amistad, traicionó nuestra confianza, traicionó aquellas cosas que más valían para nosotros. Por eso el día jueves hacía este ejemplo de un animal que nos muerde. Si el animal es pequeño, la herida va a ser pequeña. Si el animal es grande, lo más probable es que la herida va a ser más grande y más profunda. Y a esto me refiero cuando las personas son más cercanas, donde hay pocos afectos o hay muchos afectos. Cuando hay muchos afectos, obviamente que esas heridas son más profundas, son más heridas, son heridas mucho más dolorosas y nos afectan. Pero también hay situaciones donde hay personas que no son cercanas a nosotros, que también nos dañan, que también nos afectan, que también nos marcan en situaciones de nuestra vida. Y el perdón no es un fruto, el perdón es una decisión. El perdón tiene que ver con la obediencia, más que sentirlo o no sentirlo. Es por ello que no se trata si tú sientes de conectarte al culto, sientes de ver los devocionales, sientes ir al templo. No se trata si sientes o no orar. No se trata si sientes leer la Biblia o no es la Biblia. No se trata si sientes cantar o no cantar. Es una actitud de obediencia, es una actitud de gratitud, una actitud de gratitud, es una actitud de fe. No tiene que ver con sentirnos sentir, porque si fuese por sentir, viviríamos solos muchas veces. Pero Dios, en algún momento de nuestras vidas, nos hace pasar por dificultades, por cosas complejas. Dios no trae el dolor, pero tiene sobradas razones para permitir que el dolor llegue a nosotros. A veces sentimos momentos, pasamos por momentos de dificultades. Hay ocasiones en que Dios permite que suframos. Pero ¿por qué Dios permite que suframos? ¿Por qué Dios permite que suframos la traición o que alguien nos cause daño, que nos hiera tan profundamente que quite el sueño de nuestra noche, que quite nuestro descanso, que nos haga llorar, que nos haga sufrir, que nos haga deprimirnos, que nos bote la cama y no querer nada en la vida? Primera de Pedro nos dice allí en el capítulo 1, verso 6 y verso 7, y leo la nueva traducción viviente. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe,
al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Me gusta esta versión como expresa este pasaje de Primera de Pedro 1, 6 al 7. Entonces, cuando nosotros entendemos que, porque cuando tenemos algo que perdonar en la vida, tiene que ver con hechos, situaciones, acontecimientos que nos marcaron, que nos dañaron y que trajo dolor a nosotros. Es por eso que eso nos afecta profundamente y nos marca profundamente. Entonces, cuando leemos lo que el apóstol Pedro nos dice que debemos estar contentos, no por los problemas, sino a pesar de los problemas. Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro aquí. Disfrutar el dolor por el dolor mismo y de las heridas por las heridas en sí es una perversión. Pero regocijarnos a pesar de estar sufriendo, regocijarnos convencidos de que Dios sacará algo bueno de lo malo que nos acontece, eso es muy distinto. Y de alguna manera eso nos hace aprender a vivir una fe verdadera. Una fe que no está basada en las circunstancias que vivamos o que sufrimos o que nos marcan o que nos hicieron, sino una fe verdadera, una fe auténtica que está puesta en Jesús. No toda la gente nos va a amar, no toda la gente nos va a respetar como nosotros quisiéramos que nos respetaran. No siempre la gente va a actuar de la manera que nosotros esperamos. De hecho, muchas veces nos hacemos grandes ilusiones y nos hacemos muchas expectativas de relaciones o situaciones o de personas. Pero usted y yo todos podemos fallar y le fallamos a la gente. Pero esto se trata de una fe auténtica. Pasamos por momentos difíciles, hay situaciones que nos han marcado. Pero ¿cómo es posible, pastor, que usted me esté diciendo o que Dios permita que esa persona me haya abusado, que esa persona me haya engañado, que esa persona haya actuado con tanta mentira y ha sido tan desgraciado o desgraciada que me ha marcado para toda mi vida? ¿Y usted cree que Dios permite eso? Hay cosas que no entiendo por qué pasan en la vida. A mí me cuesta predicar sobre el perdón. No es fácil predicar sobre el perdón. Pero en este tiempo donde estamos hablando que debemos tener un nuevo tiempo para perdonar, estoy siendo profundamente desafiado también. No porque soy pastor, no porque conozca la escritura o porque tenga la capacidad de reflexionar o tener una relación con Dios, no significa que a mí no me cueste perdonar. A mí me cuesta como muchos de ustedes. Yo no me vengo a presentar como mejor que ustedes y que yo tengo la vida resuelta en todas las áreas de nuestra vida. Hay cosas que yo tengo que mejorar, que cambiar, que sanar, restaurar. Y estoy en el proceso, estoy en el taller del maestro, estoy en el taller del Señor donde Dios está trabajando conmigo. Pero cuando entendemos esas cosas que nos marcan, el sufrimiento a veces también tiene, de alguna manera, procesos para entender el propósito de corregirnos o de entrenarnos. Mira lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12 nos dice de la siguiente manera. Capítulo 12 de Hebreos, versos 5 y verso 6. Dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Dios permite las dificultades, permite que estas dificultades se nos crucen en la vida, en el camino, pero siempre para prepararnos. No hay progreso sin crisis, dijo alguien por ahí. Si estamos pasando por momentos difíciles o estás pasando por momentos difíciles, no reniegues ni te desanimes. Aprovéchalos para aprender. Cristo aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Los dolores pueden contribuir a tu bien. No protestes amargamente
cuando algo te lastime. ¿Saben? Hay personas, hay situaciones que nos lastiman, que nos marcan, que nos afectan. Entonces, no se trata de que nuestro papá o nuestra mamá nos engendraron. Se trata en que Dios usó y Dios usó como herramienta a nuestros padres para que Él cumpla sus propósitos en nosotros. No es por nuestros padres, no es por causa de nuestros padres, es a través de nuestros padres, para que nosotros podamos nacer y para que podamos cumplir propósitos de Dios en nuestra vida. Pero la vida está llena de sufrimientos. Está llena de momentos gratos, pero también está llena de momentos de profunda reflexión y de profundo dolor. ¿O usted no ha llorado por una traición? ¿O no ha llorado por aquella persona que un día dio tanto y que actuó tan malagradecidamente? Aquella persona que confió y que afectó su confianza y hoy día le cuesta confiar en la gente producto de aquellas personas que le marcaron. Déjeme decirle que yo también estoy en esto, estoy en ese proceso. Pero debemos entender que las dificultades nos ayudan a madurar. No es posible alcanzar el triunfo sin encontrar eh, oposición en la vida, contrariedades y reveses en la vida. Pasamos por momentos difíciles. Lo importante es utilizar las adversidades de la vida para conquistar las victorias. Es por ello que Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hay situaciones en las que vivimos que nos marcan. Y de hecho el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, verso 3 en adelante, nos dice que el Señor nos consuela para que consolemos a otros. En otras palabras, nos capacita en el dolor para entender el dolor de otros. Es por ello que debemos aprender en la vida las lecciones en medio de las crisis. Y eso a veces tiene que ver con el precio de la experiencia. El precio de la experiencia tiene que ver muchas veces con pasar por momentos de dificultades, de dolores, de aflicciones. Vuelvo a reiterar, no quiere decir que Dios nos manda esto, pero en la sabiduría de Dios, Dios permite situaciones que nos marcan. Debemos aplicar lo que aprendemos en la vida. Debemos mirar más allá del acontecimiento, más allá de la circunstancia que vivimos, más allá de nuestra derrota. Y cuando miramos más allá, seguramente que Dios permitirá que el futuro nos vuelva a sonreír. No necesitamos esperar que el que nos hizo daño venga a nosotros. No necesitamos esperar que esa persona que nos causó el dolor se arrepiente y vuelva corriendo a pedirnos perdón. Y quiera correr para arreglar el asunto que produjo. Normalmente la persona que nos da o nos hace daño no nos abre las puertas para buscarnos. No da el paso. Pero cuando nosotros somos ofendidos, cuando somos dañados, nos convertimos de alguna manera en cautivos, en esclavos de las personas que nos hicieron el daño. Porque el odio, la rabia, el rencor no nos permite despegar en nuestra fe, en nuestra relación con fe. Entonces, en Lucas, me equivoqué, no, Lucas 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice: cierto día, Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Refiriéndose a los nuevos en la fe, aquellos que principian en la fe. Dice, así que
Cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agrava 7 veces al día, cada vez que regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Y cuando Jesús dice estas palabras y habla del perdón, habla de perdonar de una forma perfecta, de perdonar auténticamente y verdaderamente. Es interesante que después los discípulos le preguntan, le dicen, Señor, aumenta una fe. ¿Qué tenemos que hacer para tener una fe más efectiva, más potente? Recuerda que en el capítulo 16 habla de la parábola del rico y Lázaro. Y después, cuando habla de la fe, está hablando de los leprosos, por ejemplo, y de que esos leprosos solamente uno volvió de los 10. Gratitud. Entonces, por un lado hablamos de Jesús habla del perdón, después se habla de la fe, de lo importante de la fe, y habla de la gratitud. Un corazón que perdona es un corazón que sana. El perdón tiene que ver, está muy relacionado también con nuestra capacidad de aumentar nuestra fe, del proceso de fe. Porque cuando nosotros no perdonamos, estamos atados y somos como frenados para crecer y avanzar y a madurar y crecer en una fe que conquista, una fe que crece, una fe que avanza, una fe que ve lo sobrenatural de Dios. Seamos sinceros. Nuestra naturaleza nos, en nuestra naturaleza nos cuesta perdonar. Es mucho más fácil decir te perdono que perdonar. ¿Está de acuerdo con eso? Es más fácil decir te perdono que perdonar. Porque el perdón tiene que ver con la actitud del corazón, más que lo que nuestros labios pueden decir. Porque cuando ves a esa persona, sabes de esa persona que te causó daño y te produce temor, dolor, rabia, rencor, te frena. Nos atamos a esas personas. Nos afectamos con esas personas que nos marcaron. Nos cuesta olvidar lo que nos hicieron. Nos cuesta crecer porque estamos atados y nos frena hacia eso. La falta de perdón es como tomar todos los días una pequeña dosis de veneno. Quizás no nos vamos a dar cuenta, pero llegará el día en que todo el veneno impregnado en nuestro cuerpo nos va a matar. Así es el rencor. Se transforma después en odio, se transforma en cosas no resueltas, en amarguras profundas en nuestra vida. Por eso Proverbios dice que cuando callé se secaron mis huesos. Y lo podemos interpretar de distintas maneras ese texto. Pero el callar, el silencio, muchas veces nos lleva hacia atrás, no nos permite crecer, no nos permite avanzar, no nos permite ver a Dios obrando de una manera especialmente que nos permita crecer. Entonces, nos frenamos. El odio más intenso o el rencor más intenso se origina entre personas que alguna vez estuvieron muy unidas a nosotros. Los odios y los rencores más intensos se originan cuando esas personas que nos dañaron estuvieron más unidas a nosotros que otros. Pero nada en la vida nos vuelve tan solitarios como nuestros propios secretos. ¿Y qué digo con esto? Que hay secretos que guardamos. Y esos secretos tienen que ver muchas veces con cosas que nos hizo ciertas personas. La pregunta que siempre se nos hace, ¿cómo estás? Y nosotros de una forma automática respondemos, estoy bien. Otros más pesimistas siempre dicen, estoy bien, pero se me va a pasar. Pero todos decimos en forma
reactiva o rápido de reacción, estamos bien. Pero aquellas personas que nos dañaron y que son cercanas van a producir un dolor o una herida mucho más grande o más profunda. Pero también nuestras soledades en la vida, sentirnos solos en la vida, tiene que ver con los secretos que guardamos. Y a esto le quiero llamar, esos secretos que guardamos, le quiero llamar esas cosas no resueltas. Esas cosas que están allí. Debemos entonces entender que cada día que pasa y odiamos y sentimos rencor por esas personas que nos hicieron daño, es una gota de veneno que tomamos día a día. En algún momento dado nos va a matar los sueños, los proyectos y nos va a robarle el gozo, la alegría y el ser felices. El perdón no se trata de sentir o no sentir. Muchas veces queremos perdonar a esa persona que nos agravió, pero no sentimos hacerlo. No sentimos. Cuando lo sienta, lo voy a hacer. Cuando yo sienta, voy a pedir perdón. Cuando yo sienta esto, wow. Es como decía al principio. El congregarse no tiene que ver con sentirse congregarse o no. Hebreos dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es un tema de decisión. No se trata de sentir o no. Oh, hoy día no siento conectarme al culto. Ay, no siento ver los devocionales, no siento ir al templo, no siento hacer esto, no siento hacer aquello. Y creemos que la fe se basa solamente en sentir o no sentir. Recuerden que lo más importante en nuestra relación con Dios es un tema de obediencia, no de si siento o no siento. Porque déjeme decirle que no siempre siento hacer algunas cosas. Pastor, ¿cómo puede decir eso? Sí, hay cosas que no siento. Pero uno lo hace por obediencia. Y cuando hay obediencia, hay ganancia. Cuando hay obediencia, hay aprendizaje. Cuando hay obediencia, hay crecimiento. Cuando hay obediencia, hay libertad. Entonces, nos negamos a nosotros. No sabemos cómo hacer para perdonar. Luchamos en nuestro interior con esa sensación de falta de perdón o de rencor, de odio. Y esto siempre va a afectar nuestra relación con Dios. No podemos entender o suponer que el tiempo sana las heridas, porque simplemente lo que hace el tiempo es esconderlas. Pero cuando no perdonamos y no sanamos esas cosas que nos hicieron, va a hacernos esclavos y a la larga no vamos a gozar de una salud emocional y espiritual, porque hay amargura en nuestro corazón. Y cuando hay amargura en nuestro corazón, no crecemos, no avanzamos. La falta de perdón es como, se recuerda esos vasos plásticos que llevamos para comprar bebida o echar algún líquido. Se fija que hay unos vasos transparentes que usted no los puede apretar muy fuerte porque se rompen. ¿Ha comprado esos vasos? ¿O yo soy el único rascanoas que compra esos vasos? He comprado esos vasos que súper baratos, pero tú lo tomas con cuidado, como que estás tomando dentro un huevo. Si lo apretas mucho, se te rompe el vaso. Y es solamente para agua o líquidos fríos. Pero hagan el intento de echarle agua caliente a ese vaso. Se va a romper o se va a achicar, porque no está hecho para recibir agua caliente. ¿Sabes? Cuando vemos la vida de esa manera, a veces actuamos tan fríamente que no estamos dispuestos a tomar las cosas calientes de la vida. ¿Y qué me refiero a las cosas calientes de la vida?
aquellas cosas que nos causan dolor, que no las miramos desde lejos. Pero cuando esas caen en nuestro recibimiento, se van a romper. El, la falta de perdón es así. En algún momento dado va a dañar tu recipiente. Por eso vuelvo a lo que dice Proverbios. Cuando callé, se envejecieron mis huesos. En algún momento dado, hasta las cosas no resueltas en nuestro corazón afectan nuestro físico. Nos enfermamos. Que el colon irritable, que la indigestión, que problemas articulares, de articulaciones, tantas cosas que algunos dicen sobre cosas no resueltas. Incluso algunos plantean que algunos tipos de cáncer incluso podrían tener su comienzo en cosas emocionales. Es tan fuerte el tema emocional, es tan fuerte nuestra cabeza, nuestra mente, que nos boicotea cada cierto tiempo. Es imposible estar amargado y ser sano. Es imposible ser feliz o sentirse pleno al mismo tiempo si estamos amargados. Si hay cosas que no hemos sanado o resuelto en nuestra vida, es imposible ser feliz. Es imposible estar pleno si hay cosas que no hemos soltado. Es por ello que, como decía el día jueves en el devocional, cuando se habla de perdón en el Antiguo Testamento tiene que ver más que con la expiación. Pero en el Nuevo Testamento hay 4 palabras griegas que se usan en distintos textos bíblicos. Y la primera palabra griega que se usa es la palabra harizomai. Y harizomai tiene que ver con tratar a las personas de una forma benevolente. La otra palabra griega que se usa es la palabra afiemi. Afiemi. Y afiemi tiene que ver con soltar, tiene que ver con despachar, tiene que ver con soltar el nudo. También hay otra palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento, es la palabra apolio. Apolio. Y esta palabra apolio tiene que ver con liberar o hacer libre a alguien, pero también liberarme yo. Y hay una cuarta palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento, es la palabra parsis. Y la palabra parsis tiene que ver con pasar por alto el daño que nos causaron. Y como decía, el diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española, nos habla que está la palabra, el prefijo latino per y el verbo latino donare. Y per significa pasar por alto, parar, cruzar. Y donare tiene que ver con donar, con un regalo, con donación. Entonces, el perdón, volvemos a lo mismo, es una actitud más que un acto de obediencia, más que si lo sientes o no lo sientes. Eh, Perdonar no es un sentimiento, sino una decisión. La Biblia nos dice en Lucas 6:37, perdona a tu prójimo cuando lo sientas, sino que dice, perdona. Veamos lo que dice Lucas, capítulo 6, verso... Eh, Lucas capítulo 6, verso 37. Nos dice de la siguiente manera. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. O sea, si yo perdono, voy a recibir perdón. En la medida que yo juzgo a otros, también voy a ser juzgado. Y todos hemos caído en esto. Porque cuando no resolvemos algo en nuestro corazón, siempre va a salir un juicio sobre esa persona que nos dañó. Vamos a juzgar las actitudes de los demás, pero a la larga es un tema del perdón. Y déjeme decirle que yo también tengo que aprender mucho en esto. Me he equivocado muchas veces al respecto. Y me he dado cuenta que con el tiempo que hay personas que me han dañado y que las he dejado pasar, pero con el tiempo me vuelven esas heridas al corazón. Y me hablan y a veces me gritan lo que me hicieron. A veces el corazón me grita lo que me causaron, el daño que me causaron, y me acuerdo y hago un juicio
de valor de esa persona que me afectó. Pero la Biblia nos dice, en otras palabras, si tú quieres perdonar, si tú quieres ser perdonado, tienes que perdonar. La Biblia nos dice, a seca, perdona. No hay condición alguna para otorgar perdón. Aunque la persona a quien perdonas no haya hecho reparación de su castigo, aunque no haya venido a pedirnos perdón, aunque no haya reparado su acto. Lo único que nos dice acá en Lucas 17, que leímos hace un rato atrás, dice, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Si esa persona se arrepiente, cambió de actitud, perdónalo. Eso es el consejo que nos da también Lucas en el capítulo 17. Pero, aunque la persona a quien perdonas no haya hecho reparación del castigo, debemos perdonarla. Por otra parte, esa deuda que de aquel que nos ofendió, Dios la pagará. Dios hará justicia. Queremos hacer justicia con nuestras manos y cometemos errores al respecto. Dañamos nuestra integridad cuando queremos hacer justicia por por nuestras propias manos. Y caemos en ese error y caemos en ese pecado. Isaías 61, versos 7 y 8 dice, en vez de su vergüenza mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno, dice Isaías 61, versos 7 al 8. ¿Qué nos dice el texto? Nos dice que Dios hará justicia. Y es verdad, muchas personas que nos dañaron, que nos afectaron no solamente nuestro corazón, afectaron nuestra honra. Pero cuando entregamos esto en la mano del Señor y soltamos, liberamos, Dios hace justicia. Y Dios hace justicia sobre aquellos que nos marcaron. Entonces, donemos perdón. Perdemos esas ganas de hacer justicia por nosotros. Y dejemos que esa justicia la haga Dios. Nos cuesta. A mí me cuesta. Y estoy aprendiendo. Cuando descanso en Dios, Dios me sorprende. Cuando confío en mis fuerzas, meto la pata tantas veces cometo errores. Como usted y como yo, cometemos errores. Capítulo 17 de Lucas nos dice eso. Perdonar una y otra vez. Perdonar en forma perfecta. Cuando los discípulos le dicen, muéstranos cómo aumentar nuestra fe, Jesús le responde, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y échate al mar, y les obedecerá. Cuando un sirviente vuelve a arar o vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos, que simplemente cumplimos con nuestro deber. En estos tiempos de solamente derechos, porque todos alegamos derechos, nos olvidamos de nuestros deberes. Y uno de nuestros deberes principales, y donde se basa el Evangelio, es el perdonar. Usted y yo hemos sido perdonados tantas veces y de tantas situaciones, pero Dios
nos mira hoy, una vez más, y nos dice simplemente, obedece. Es verdad, a veces nos sentimos perdonar. Es verdad, queremos hacer justicia por otras manos. Es verdad, queremos el juicio y la condenación. Pero cuando entregamos todo en la mano de Dios, Dios nos vuelve a honrar, aunque muchos nos deshonraron. Dios nos vuelve a levantar nuestra cabeza cuando otros nos han humillado y avergonzado. Soltar perdón es un tremendo desafío, pero es un acto de obediencia. Perdonar tiene que ver con mirar benevolentemente a otro, tiene que ver con soltar, tiene que ver con despachar, tiene que ver con soltar esas amarras que nos atan a aquel que nos causó el dolor, el daño. Hay cosas que nos afectaron. Quizás usted tuvo una niñez tan dolorosa, marcada por padres golpeadores o personas o familiares que abusaron de usted en distintas áreas y de distintas maneras y marcaron su vida. Y eso ha afectado todas las áreas de su vida, incluso la vida matrimonial. Ha afectado en cómo se relaciona con los hombres o cómo se relaciona con las mujeres o cómo se relaciona con sus amigos, con sus amigas, con la sociedad. Hay cosas que nos atan a personas, situaciones o hechos. Yo te invito en el nombre de Jesús a que hagas una oración y empieces a soltar a aquella persona que te marcó, que te dañó, que te afectó, que te deshonró, que te avergonzó, que te marcó para la vida. Y aprendamos a soltar, porque cuando aprendemos a soltar, empezamos a vivir en libertad, aprendemos a vivir sanamente y a disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado, las bendiciones que nos alcanzan, esas bendiciones que nos atrapan, esas bendiciones que nos impulsan, esas bendiciones que nos liberan y que nos sanan profundamente, porque la bendición del Señor no causa tristeza. La bendición del Señor es para proyectarnos, para animarnos, para disfrutar, para que bendigamos a otros. Pero cada cierto tiempo volvemos hacia atrás, porque volvemos a nuestro pasado, volvemos a aquellas personas que nos dañaron. Pero el perdón también tiene que ver con liberar. Libera de la cárcel a esa persona que te dañó. Porque sin darte cuenta, tú estás preso con esa persona en la misma cárcel. Pasa por alto el daño que nos dieron. Cuesta. A mí me cuesta. Lo reconozco. Y esta semana Dios ha hablado mucho frente a eso y yo creo que Dios también me ha puesto en situaciones al límite frente a este tema. Y yo quiero invitarte, amado y amada, a que perdones. Este es un nuevo tiempo que Dios nos da para perdonar. Así lo tomo. Espero que usted también lo tome de la misma manera. Oremos. Padre, gracias por tu fidelidad y por ser bueno con nosotros, por enseñarnos y hablarnos de distintas maneras. Y Señor, en esta hora queremos obedecer, simplemente obedecer. Y allí donde está usted, hermano o hermana, empiece a nombrar a aquellas personas que lo dañaron, que lo afectaron, que lo marcaron, que le arruinaron la vida en un momento de su vida. Y nómbrelos y empieza a bendecirlos. Nos cuesta, sí, nos cuesta. No, esto es un tema de sentir. Tiene que ver con un tema de obedecer. A mí me ha costado entenderlo. Estoy igual que usted en esto. Pero invito a hacerlo. Padre, perdonamos, soltamos, liberamos, pasamos por alto, despachamos, soltamos y tratamos benevolentemente a aquella persona que nos causó daño. Se me vienen a mi mente muchas personas, amigos que un día fueron amigos, personas muy cercanas que fueron razón de vivir muchas veces en mi vida. Y en esta hora, Señor, yo suelto, yo libero, yo paso por alto, porque quiero ser libre, porque quiero vivir en libertad y porque quiero disfrutar de una fe distinta.
porque quiero crecer en la fe y quiero que mi fe aumente, Señor. Como los discípulos después del consejo de Jesús de perdonar, cuando nos enseña sobre el perdón, los discípulos preguntan que cómo deben aumentar su fe. Yo quiero aumentar mi fe y no quiero que nada ni nadie le quite las fuerzas a mi fe. Quiero aprender a tener una fe más potente y una fe mucho más de un nivel distinto de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Si Dios habló a tu vida, comparte este mensaje con tus redes sociales. Si Dios habló a tu vida, escríbenos para orar por ti. Si Dios habló a tu vida, comparte con tus amigos y los devocionales que hemos compartido acá en Abundancia esta semana. Dios les bendiga. Somos iglesia. Somos Amisadai. Bendiciones.